Bueno, para empezar este tema de ondas de choque, me gustaría contextualizarlos un poco de qué es una onda. Entonces, una onda es una propagación que se pasa de un medio a otro llevando energía sin necesariamente llevar materia, sin necesariamente transportarla. Pero una onda de choque son esas ondas también, pero acústicas, que van a muy altas intensidades, generan una presión y salen formando efectos, como lo había mencionado el doctor ayer, de mecanotransducción. Es decir, cuando nosotros colocamos una onda de choque, generamos un efecto magnético, ¿cierto? Un efecto de golpe, perdona, un efecto acústico, que genera cambios biológicos en los tejidos. Entonces, en estas ondas de choque se caracterizan por tener presiones altas supersónicas, ¿cierto? Que van a vencer como la barrera del sonido. Entonces aquí, en las ondas de choque, se transmiten tal cual como cuando transmitimos una onda ordinaria. Pero en este momento estamos hablando de ondas sonoras o acústicas y generan cambios muy fuertes en el tejido que van a trabajar. La UNLAT, entonces, la define como ondas de presión acústica que se generan a velocidades supersónicas. Yo quise traerles esta imagen para que nos contextualicemos en los tipos de ondas que tenemos. Tenemos las ondas radiales y las ondas de choque focales. Las ondas son llamadas ondas de choque radiales y mal llamadas. Se deberían llamar ondas de presión. ¿Por qué? Porque la generación de una onda de presión radial es por medio de compresores neumáticos en el cual lanzan un balín que está dentro de un riel y golpean un transmisor, y ese transmisor es el que pasa como tal el impulso. Entonces, cuando tenemos acá una onda de presión radial, siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar a nivel superficial, es decir, vamos a trabajar tejidos blandos. Para que de pronto nos pongamos todos en contexto, hay unas cualidades específicas que tienen las ondas de presión radial, y es que tienen muy baja intensidad, por lo cual no viajan demasiado, y las zonas que podemos trabajar con estas son amplias, es decir, técnicas de barrido, quedarnos en zonas, por ejemplo, un poco más amplias, trabajar fascia. Las ondas de choque focales, quiero que miren esta imagen que está acá abajo, en la que hace una presión positiva y desciende rápidamente. Y quiero que se la graben, ¿por qué? Porque les voy a mostrar de pronto qué cambios han venido teniendo las ondas de choque gracias a este tipo de ondas de choque focales. Las ondas de choque focales es toda una presión acústica, se concentra y manda la energía a un solo punto, ¿verdad? Aquí, normalmente las ondas de choque o las ondas de presión generan dolor, pero las nuevas actualizaciones han desarrollado este tipo de tecnología, esta onda de choque, sin generar dolor, en este caso, la diamagnética. En la onda de choque focal, hablamos de que podemos trabajar desde la parte de tejidos blandos hasta el tejido óseo. Es decir, ya podemos llegar a trabajar hasta 6, 7 centímetros por debajo de los tejidos y llegar a trabajar el tejido puntual que queremos lograr. Quiero que miren también acá la diferencia entre los dos. La onda de choque focal se caracteriza por subir rápidamente a su presión positiva, ¿cierto? Esa medida se trabaja en presión, en megapascales, y la duración de ancho de pulso vendría siendo como este punto que está acá en medio, de estos dos, en el cual sube, genera cambios en los tejidos, baja y genera una presión negativa, que generalmente son procesos de cavitación. Por el contrario, las ondas de choque radiales tienen la posibilidad de tener más duración de ancho de pulso, es decir, no son tan invasivas. Acá entonces tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primero, la frecuencia. La frecuencia es el número de ondas que se dan en un segundo. La intensidad es el pico máximo, generalmente se mide en megapascales. Y la duración de ancho de pulso es en cuánto tiempo se va a entregar esa onda. Las formas de producir el choque, pues hay varias formas en las ondas de choque que pueden ser piezoeléctricas, electrohidráulicas, electromagnéticas y diamagnéticas. Vamos a hablar un poquito de los conceptos que generan las ondas de choque. Entonces, como yo les decía, se hace un proceso de mecanotransducción. Es decir, hay un efecto mecánico que se va a convertir
y va a generar una transducción generando efectos biológicos a nivel de los tejidos. Una de las bondades más fuertes que tienen las ondas de choque es que este tipo de conversión biológica se convierte a nivel de la matriz. Entonces podemos trabajar formando nuevos canales iónicos que pueden llegar a activar a nivel celular el núcleo. Podemos generar angiogénesis, producción de factores de crecimiento, regeneración de tejidos mediados por producción de óxido nítrico y factor endotelial vascular. Y también vamos a tener una proliferación celular muy amplia. Todo esto nos lleva a que hay algo también que nos puede llevar a la regeneración de los tejidos. Entonces, acá quiero que también miremos a esta imagen en la cual podemos ver también el efecto que tiene a nivel óseo. Aquí, digamos que se activan algunos procesos. La proteína morfogenética del hueso, por ejemplo, se aumenta, el óxido nítrico endotelial, el factor vascular, la proliferación celular y hay neovascularización. Todos esos procesos elevados se suman cuando ustedes utilizan una onda de choque. ¿Para qué? Para regenerar los tejidos. Entonces, cada vez que ustedes coloquen una onda de choque van a generar regeneración de los tejidos. Podemos trabajar en hueso, en tendones, en la piel, en muchos tejidos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a trabajar en la producción, por ejemplo, de la onda de choque diamagnética, y yo les quiero decir algo. Yo he utilizado muchas ondas de choque. Se podría decir que bastantes, de todas las del mercado, pero desde que conocí la diamagnética he encontrado de verdad una fascinación, algo como muy impresionante, porque es que la onda de choque se genera por medio diamagnético. Entonces yo les puse esta imagen para que veamos qué es lo que está dentro de la tecnología de la pieza de mano. Y es que tiene una bobina electromagnética por la cual va a girar un campo magnético de alta intensidad. ¿Y qué es la alta intensidad? Pues llega hasta 2 teslas. Digo, en el lenguaje de pronto del vector de inducción magnético, que es ese vector que va a girar y girar y girar dentro de la pieza de mano, hablamos que 1 tesla es equivalente a 10.000 Gauss. Y 2 teslas pues serían 20.000 Gauss, que es lo que realmente está generando este efecto. Entonces, cuando los tejidos diamagnéticos entran en contacto con un campo magnético, tienen la opción de ¿qué? De rechazar ese campo magnético. Entonces, los cuerpos que se exponen a un campo magnético, a una inducción magnética, tienen 3 alternativas. La primera, ser un tejido ferromagnético, que ¿qué pasaría? Se atrae al campo. El otro, paramagnético, es decir, que no genera nada, ¿cierto? Se queda quietico. Y el diamagnético es lo que se repele al campo magnético. Entonces, adivinen sobre quién podemos trabajar con tejidos diamagnéticos. El cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano, el agua, algunas proteínas, nuestros iones, son componentes diamagnéticos, la matriz extracelular. Entonces, la membrana celular, perdón. Entonces, cuando nosotros hablamos de la membrana celular, podemos llevar a trabajar esa función de repeler todos estos sustancias diamagnéticas al campo. Entonces podemos tener un efecto muy bueno sobre los tejidos. Entonces, cuando hablamos de este campo de inducción magnética, utilizamos unos discos, que son estos que ustedes ven puestos en el dispositivo, que son hechos de una aleación diamagnética, de materiales diamagnéticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el campo magnético se está produciendo y encuentra el disco también diamagnético, ¿qué va a hacer? Lo va a rechazar. Y cuando se carga el campo, va ahí mismo a rechazarlo y es donde conduce el impulso magnético. Entonces, yo quiero preguntar, bueno, ¿y tanta intensidad? ¿Es que 2 teslas metidos en esa bobina no me va a destruir? Bueno, no, yo quiero explicarles de pronto cómo vienen las fuerzas electromagnéticas de todo lo que usamos digamos, en rehabilitación, que es el láser, las diatermias, las radiofrecuencias, todo eso. Entonces tenemos varias partes. Tenemos lo que es la radiación ionizante, es decir, que daña, que rompe tejidos, y se caracteriza por tener frecuencias, número de ciclos muy elevados.
Y esos son los rayos, por ejemplo, los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X. Pero si nos vamos hacia la derecha, vemos acá que tenemos lo que son las radiaciones no ionizantes. Es decir, son aquellas cosas que solamente generan ¿qué? Estimulación a nivel de las células. Entonces, nosotros estamos aquí ubicados en 7 hercios. Es decir, estamos dentro de la gama de las frecuencias extremadamente bajas, las cuales tienen, según evidencia científica, muchísima relación de estimulación a nivel de las células. Entonces, por lo cual, es muy seguro, nosotros manejamos entonces longitudes de onda muy largas, hasta 6.000 kilómetros, con 7 hercios. Es decir, podemos llevarlo hasta 2 teslas de energía sin generar daño, solo estimulación. Entonces, cuando decimos, bueno, entonces ondas de choque más diamagnética, es un boom, ¿cierto? Porque pues tenemos la onda de choque convencional, pero podemos modularla de muchas formas. Cada vez que nosotros colocamos un campo magnético a un cuerpo, como yo les decía, genera efecto, porque finalmente nosotros somos electricidad, ¿cierto? Nosotros generamos todo lo que son cargas eléctricas a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, digamos que esta tecnología diamagnética tiene la fortaleza de que son 7 hercios del campo magnético, pero cuando entra en los tejidos del ser humano, lo que hace es que esa misma frecuencia se adapta a la capacidad, a la frecuencia vibratoria de cada uno de nuestros tejidos independientemente. Entonces podemos llegar a trabajar y estimular muchos tejidos, llegando realmente a estimularlos. ¿Para qué podemos generar entonces aquí la onda de choque más diamagnética? Entonces, lo primero, aprovechamos para desplazar líquidos, ¿cierto? Desde la parte interna de la célula hasta la parte externa, es decir, extracelularmente, pero también podemos trabajar bioestimulación endógena, es decir, podemos trabajar adentro de la célula, ¿cierto? En el citoplasma, ayudar a la célula a regenerarse. Y podemos tener control o modulación del dolor. ¿Cómo podemos modular el dolor? Primero, la onda de choque por sí ayuda a trabajar sobre modulación de la sustancia P y también ayuda a trabajar más o menos sobre la compuerta del dolor. ¿Cómo funciona? Estimulando por medio de mecanorreceptores todas las fibras A beta. ¿Para qué? Para inhibir la señal de las A delta y las fibras C, que son las que llevan el dolor. Entonces se puede bloquear rompiendo el ciclo dolor-espasmo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a oxigenar la zona. ¿Para qué? Para generar nuevos vasos sanguíneos y que el espasmo se vaya disminuyendo para volver a regenerar el tejido. Aquí tenemos entonces que la onda de choque tiene una zona de impacto. ¿Cómo se da esta zona de impacto? Ustedes ven el lente y ven unos anillos, ¿verdad? Esos anillos se llaman, bueno, eso viene todo de una teoría de la parte de óptica de Fresnel, que consiste en que un lente convexo puede tener la misma capacidad y ser más efectivo colocando completamente el plano del disco, pero creándole discos, anillos circulares. ¿Para qué? Para que puedan llegar a concentrar la energía de una forma más sencilla, más concentrada, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes aquí ven como unas olas es el efecto del campo diamagnético, que normalmente es más amplio que el manípulo. Es decir, ustedes colocan la onda de choque, pero pueden adicionar la diamagnética. Entonces, la onda de choque va a hacer todo el efecto que ya les mencionaba anteriormente y la diamagnética sumada va a completar ese tratamiento, haciéndolo completamente indoloro. Algo muy importante de las ondas de choque, si vieron que yo les mostré al principio una imagen que quería que recordáramos, que es presión positiva y presión negativa. ¿Qué pasa sobre eso? Las ondas de choque tradicionalmente las utilizamos cuando hay patologías crónicas. ¿Por qué? Porque digamos que queremos coger una tendinopatía que lleva muchísimos años, que ya ha pasado por procesos de rehabilitación, que ha pasado por procedimientos quirúrgicos y que nada que sale adelante el paciente. Siempre hay que darle chance de primero a la onda de choque. ¿Por qué? Porque genera un efecto de inflamación que vuelve otra vez a esa cascada inflamatoria normal y podemos rehabilitarlo desde el inicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Con estas ondas de choque diamagnéticas podemos regular el frente de onda, es decir, podemos llegar a poner la misma intensidad, pero podemos aumentar la duración de ancho de pulso, es decir, que la intensidad no se va a entregar en un punto haciendo este daño, sino que podemos hacer que esa intensidad
vaya un poquito más suave, menos impactante. Entonces, este frente de onda lo vamos a colocar en patologías agudas, ¿sí? Para poder trabajar un poco más desde un estadio temprano. Y tenemos algunos efectos de esta onda positiva que tenemos que aprovechar, que es reducción de la inflamación local, formación de nuevos vasos sanguíneos, en eso se caracterizan las ondas de choque, genera angiogénesis, ¿sí? Libera óxido nítrico y con eso tenemos una red vascular muy completa que nos ayuda a que generen más rápido la recuperación en los tejidos. Reactiva procesos de reparación y restaura movilidad en las articulaciones. Listo. Acá tenemos los lentes de Fresnel. Estos lentes se caracterizan por tener anillos y gracias a esos anillos, cuando son más cantidad de anillos, lo que va a hacer es que más superficial se va a concentrar la energía. Pero ustedes pueden trabajar a 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros con la diamagnética. Y aquí hay la desenfocada. ¿Por qué les quise hablar primero de la onda de choque radial? Porque la desenfocada vendría siendo como una onda más o menos radial, que cuando es, yo quiero que se pongan en la imagen cuando está uno en un río, tira una piedra y la piedra cae y hace ondas, ¿no? Se disipa. Eso pasa con esta onda de choque, con esta onda desenfocada. Entonces a mí me gusta complementar mucho los tratamientos. Yo trabajo, por ejemplo, una fascitis plantar con uno de 4, entonces le pongo el lente. Y luego del lente cojo la desenfocada y le hago técnicas de barrido, por ejemplo, en los gastronemios. ¿Para qué? Para terminar todas las contracturas mucho más fácil. Quiero decirles que es tan efectiva que tenemos un paciente que tiene bastante masa muscular, que tiene bastante grasa y tenía una tendinitis bicipital. Lo tratamos con la onda de choque de 6 centímetros, con la diamagnética y el boom, no se imaginan. Pero no sé si hemos escuchado por ahí que una de las contraindicaciones del diamagnetismo es colocar cuando hay zona de hierro, cuando hay un hierro en la zona, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hoy en día los materiales que utilizaron en la parte quirúrgica no tienen hierro, pero sin embargo hay que tener precaución cuando los utilicemos y podemos colocar que la diamagnética quede completamente anulada. Es decir, cuando anulamos completamente la diamagnética únicamente va a quedar para que rechace el disco y entre la onda de choque pura, como una onda de choque convencional. Pero cuando nosotros queremos diamagnética, ese campo magnético va a salir y va a poder penetrar a los tejidos. Entonces, es mucho más efectivo. Podemos enfocarla gracias a los lentes, llegar al tejido que queremos. Y hablamos de energía, tal convencionalmente como vemos en la evidencia científica, que queremos introducir 0,05 milijulios, que queremos trabajar sobre una fascitis 0,3, que queremos trabajar una necrosis avascular de cadera, entonces 0,5. Simplemente ustedes pueden trabajar por porcentajes que son equivalentes a los milijulios en el milímetro cuadrado que vamos a trabajar. En el modo diamagnético podemos trabajar sobre edema, inflamación, manejar el dolor y bueno, aquí digamos que yo les puse esta imagen como para darles los tips. A mí me gusta mucho trabajar la energía, pues recuerden, está la energía más bajita para tejidos blandos, más amplia para hueso y podemos trabajar el RISE. ¿Para qué? Para que sea momentos agudos, subagudos y crónicos. Recuerden que la duración de ancho de pulso se puede modular para trabajar esto o también trabajar el tipo de tejido, ¿cierto? Si va a ser muy profundo, si va a ser más un tejido óseo, un tejido blando, y todo esto depende de la impedancia acústica de los tejidos. ¿Qué es la impedancia? Es esa resistencia que ponen al campo magnético, ¿cierto? Entonces, mientras menos impedancia tenga, pues mejor. Indicaciones, bueno, las convencionales que están avaladas por las ondas de choque, pero con la onda de choque diamagnética podemos trabajar sobre patologías agudas que nos pueden ayudar, por ejemplo, dolores agudos, que queremos drenar, que queremos trabajar una tendinitis, y bueno. Quiero invitarlos a nuestro segundo simposio de avances en medicina personalizada, biotecnología y dinámica, que vamos a realizar en la Universidad del Rosario este año en Bogotá, Colombia, el 6 y 7 de octubre. Va a ser un simposio espectacular donde vamos a tener unos ponentes muy interesantes y los invitamos de verdad de todo corazón que nos acompañen.
El año pasado tuvimos nuestro primer simposio y les cuento que fue magnífico. El que quiera de pronto ver las memorias por ahí las tenemos también. Y bueno, muchísimas gracias.